Muy bien, buenos días a todos. Nos alegramos, como decía el pastor Félix, de ver a algunos hermanos que han estado enfermos, a nuestro hermano Juan Daniel. Bueno, yo sé que él está un poquito más triste, contento por estar con nosotros, pero triste porque ha dejado a su familia, pero damos gracias al Señor de que puedan estar nuevamente con nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estar en el Evangelio de Marcos. Como saben, hemos empezado hace algunas semanas a predicar en el Evangelio de Marcos, y antes de adentrarnos en el mensaje en el cual vamos a estar meditando en esta mañana, quiero recordar o hacer un breve repaso de algunas cosas que hemos visto. En primer lugar, recordemos que a través de este Evangelio de Marcos, como hemos dicho en varias ocasiones, estamos viendo a Jesús y su ministerio desde la perspectiva y el testimonio del apóstol Pedro. La semana pasada el pastor Félix nos habló de lo que él denominó la fama del rey, haciendo referencia a Jesús desde tres perspectivas. Primero vimos sus seguidores, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Después vimos su equipo de colaboradores, capítulo 3, versos del 13 al 19. Y después, por último, vimos su dominio, capítulo 3, versos del 20 al 35. Al final del mensaje, el pastor Félix nos llevó a preguntarnos si somos parte de la familia de Dios porque realmente deseamos hacer su voluntad. Pero también nos exhortó a reflexionar con honestidad si seguimos a Jesús por quién es y lo que ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros, o si le seguimos por lo que nos puede dar. Y lamentablemente, esa es mi experiencia, hemos visto gente a lo largo de nuestro caminar cristiano, a gente que se denominaban cristianos, pero que realmente no estaban buscando a Dios. Lo que estaban buscando eran los beneficios de Dios. Y hoy vamos a estar meditando en la porción un poco extensa, que va desde el capítulo 1 hasta el versículo 34 del capítulo 4. Así que le animo a que juntos podamos ir a esta porción, capítulo 4 del Evangelio de Marcos, y vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 34. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para leer juntos la palabra del Señor? Capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículos del 1 al 34. Y dice así la palabra del Señor. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. A ustedes ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía. Pero los que estaban afuera
reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos son los que junto al camino, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. También Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos, oiga para oír. Que oiga. Además, les decía: cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá, y aún más se les dará, porque el que tiene, se le dará más, mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Jesús también decía: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta de noche, y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. También Jesús decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la parábola según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Vamos a orar. Padre amado, hemos alabado tu nombre. Te hemos exaltado porque solo tú eres digno de ser en gran manera alabado. Y ahora queremos acercarnos confiadamente a tu trono, a tu presencia, para que tu palabra que ha sido leída pueda ministrarnos en este día. Señor, yo quiero poner mi vida en tus manos y pedirte, Señor, tu auxilio, tu guía, tu dirección.
y que yo, Señor, no diga nada que no haya sido inspirado por ti en tu palabra. Señor, que podamos abrir nuestros oídos espirituales para que esa palabra que va a ser predicada en esta mañana arraigue en tierra fértil y dé fruto en cada uno de los corazones que la van a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hemos puesto por título en esta mañana al mensaje las enseñanzas del Rey acerca de su reino. Y en esta porción que acabamos de leer, vemos a Jesús enseñando. Dice los versículos 1 y 2 que Jesús comenzó a enseñar de nuevo, que Jesús tuvo que predicar desde una barca debido a la gran multitud que se aglutinó alrededor de él, y que Jesús les enseñaba por parábolas. Así que antes de seguir adelante, vamos a detenernos en ver qué es una parábola y por qué Jesús utilizaba este método. La palabra parábola podría definirse como algo paralelo, comparación, confrontación, ilustración, analogía o figura. Una parábola es, por otra parte, el relato de un acontecimiento ficticio que permite transmitir un mensaje de contenido moral o espiritual a través de una analogía, una comparación o una similitud. Cuando nos referimos a las parábolas en la Biblia, y más concretamente a aquellas que fueron relatadas por Jesús, podemos afirmar que una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual. Repito, una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual. Y por otro lado debemos tener presente que el uso de la parábola era algo muy común entre los judíos. Es decir, Jesús no estaba inventando nada, Jesús no estaba siendo innovador, Jesús ya estaba utilizando un método que se utilizaba en la cultura judía, pero que Jesús la utilizó también con un carácter mucho más penetrante, especialmente cuando el número de sus oyentes aumentó y podrían interpretar mal o no captar sus enseñanzas. La pregunta que surge es, ¿por qué Jesús habló por medio de parábolas? Y Jesús da la explicación en los versículos 10 y 12. Y él habla, ¿verdad?, del misterio. Dice, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. La palabra misterio se refiere a la revelación divina especial. Y ese misterio es básicamente que el reino viene con Jesús porque Él es el Rey. De hecho, recordemos las palabras de Jesús en el capítulo 1, versículo 15, cuando dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cuando Jesús llegó, lo que estaba diciendo, conmigo el reino de los cielos se está haciendo presente. Y este misterio revelado a los discípulos contrasta precisamente con las parábolas que se narran a los que están afuera. Para estos últimos, la parábola es un acertijo, velando su entendimiento tal como lo profetiza el profeta Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10, y que Jesús precisamente menciona en ese versículo 12, cuando dice,
para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan. Hay un autor, Alan Cole, que dice: a pesar de todo lo que ven y escuchan, algunas personas no van a ver ni comprender. Si así fuera, se volverían a Dios para recibir su perdón. Isaías estaba describiendo a un pueblo de corazón empedernido que había dado la espalda a Dios y había rehusado escucharle. Eso es lo mismo que hicieron muchos de los oyentes de Jesús. Y eso es mucho. Y eso es lo que hacen muchos oyentes hoy en día. John MacArthur dice: el sujeto del misterio es el reino de los cielos, el que Jesús comunica en forma de parábolas. De esta forma, dice MacArthur, el misterio es revelado a aquellos que creen, permaneciendo oculto a aquellos que rechazan a Cristo y su Evangelio. Y la implicación, dice John MacArthur, es que los incrédulos no desean arrepentirse de sus pecados. Así que, teniendo este contexto en mente, vamos a ver 4 enseñanzas de Jesús en esta mañana por medio de parábolas. La primera va a ser la parábola del sembrador, versículos del 3 al 9 y luego del 13 al 20. La parábola de la lámpara, versículos del 21 al 25. La parábola del crecimiento de la semilla, versículos del 26 al 29. Y por último, la parábola del grano de mostaza. Así que, en primer lugar, vamos a ver la parábola del sembrador. Esta parábola del sembrador está dividida en 2 partes. La primera parte es la parábola propiamente dicha, relatada por Jesús, versículos del 3 al 9. Y la segunda parte es la explicación de dicha parábola, versículos del 13 al 20. Y en esta parábola hay varios elementos. El primer elemento de la parábola es el sembrador. El sembrador representa a todos y cada uno de los creyentes en Cristo. Y lo primero que llama la atención es que Jesús dice, escuche bien, el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Subraye en su Biblia, salió. Es decir, de la misma manera que el agricultor no puede sembrar la semilla quedándose sentado en el sofá de su casa, los creyentes en Cristo no podemos sembrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo quedándonos en nuestras casas o encerrados entre las 4 paredes de nuestra iglesia. El sembrador salió a sembrar. Tenemos que salir de nuestra comodidad, salir de nuestra religiosidad. En definitiva, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Escuche bien, no hay otra manera de sembrar la semilla del Evangelio que saliendo. Es por eso que tenemos pescadores de hombres. Es por eso que ahora vamos a volver a retomar nuevamente esa actividad. ¿Por qué? Porque estamos llamados a salir, a ir a aquellos lugares donde la gente no conoce a Cristo. Escuche, en ningún lugar de las Escrituras se le dice a los incrédulos que vayan a la iglesia. Pero es en la palabra de Dios donde se nos exhorta a los hijos de Dios que salgamos a sembrar la semilla del Evangelio. El segundo elemento de esta parábola es la semilla. Y Jesús, cuando da la explicación de la parábola del sembrador en el versículo 4, mire lo que dice: el sembrador siembra la palabra. Es decir, la semilla es la palabra de Dios. Pareciera algo muy obvio,
y que aparentemente todos los creyentes pueden entender. Pero en realidad, o la realidad, es que muchos creyentes no siembran la palabra de Dios. No digo que no siembren, algunos ni siembran, es verdad. Pero no digo que no siembren, lo que digo es que no siembran la palabra de Dios. Y la cuestión es, ¿por qué hay que sembrar? ¿Por qué hay que predicar la palabra de Dios? Bueno, entre otras cosas, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1, 16. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y así podríamos seguir citando innumerables versículos de la palabra de Dios que nos hablan de que es imprescindible sembrar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema hoy en día es que muchos que dicen ser cristianos confían mucho más en otros elementos que en la palabra de Dios, como escuche bien, como única fuente de poder para salvar a los perdidos. La palabra de Dios es la única fuente de poder para salvar a los perdidos. Pero lamentablemente vemos a creyentes que confían mucho más en la capacidad del predicador, en la capacidad del orador, creyendo que la elocuencia o incluso el conocimiento bíblico de ese predicador lo va a hacer posible. Hay otros que confían en los recursos económicos. Hay otros que confían en la metodología. Yo hace años nos dieron una clase en el seminario que era clase de iglecrecimiento. Y ahí nos daban la pócima, la fórmula mágica para ver qué cosas teníamos que hacer para que nuestras iglesias crecieran. Y así que caímos en el error de creer que ciertas estrategias o cierta metodología iba a producir que nuestras iglesias creyeran. Y también están aquellos que creen que tener unas buenas instalaciones va a hacer posible que nuestras iglesias crezcan más. Ahora, quiero hacer una aclaración. No estoy en contra de tener recursos. Sé lo que es trabajar sin recursos. Sé lo que es no tener dinero en una iglesia ni para hacer fotocopias. Así que he estado de los dos lados. Del lado sin recursos y del lado con recursos. Y si ustedes me preguntan qué prefiero trabajar con recursos. Porque me hacen la vida más fácil. Así que, mire bien, gloria a Dios por los recursos que tenemos como iglesia. Gloria a Dios por los recursos que Dios ha provisto para la Iglesia Bautista Ciudad de Dios. Gloria a Dios por pastores que predican la palabra de Dios. Gloria a Dios por tener un hermoso edificio. Gloria a Dios por todo eso. Pero quiero decirle a eso algo. Nada de ello va a salvar a las personas. Lo único que salva a las personas es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que sembrar. El glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tercer y último elemento de esta parábola es los diferentes terrenos donde cae la semilla. Y estos terrenos representan
4 clases de personas que oyen la palabra de Dios. Un comentarista bíblico, Elwood Senner, dice que las 4 clases de terreno simbolizan 4 clases de vida. Número 1, los que están junto al camino representan la vida endurecida. Los que están entre pedregales representan la vida superficial. Los espinos representan la vida demasiado ocupada, ¿verdad? Que los afanes de este siglo, las preocupaciones, al final le llevan a desistir. Representan a la vida demasiado ocupada. Y por último, la tierra fértil representa la vida receptiva. Y hemos de reconocer que hasta el versículo 19 el panorama es bastante pesimista. Porque aparentemente de 4 semillas que se esparcen, 3/4 partes caen en el camino entre pedregales y entre espinos. Pero el versículo 20 es una hermosa promesa, escuche bien, de que hay tierra fértil. Y esa promesa nos debe impulsar a ser fieles precisamente en la hermosa tarea de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una realidad que no debemos obviar. Sí, es verdad, yo sé que hay pedregales, yo sé que hay espinos ahí afuera, pero sé que hay tierra fértil. En España durante años nos hemos creído la cantinera. Ah, no, España es duro. Y nos hemos autoconvencido de que el Evangelio no puede hacer su obra porque España es dura. Pero escuche, hemos acabado de decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación. En cualquier país, en cualquier lugar, hay tierra fértil. Y tenemos que salir y tenemos que sembrar. Y el apóstol Pablo, escuche bien, usando también una analogía agrícola, hace una promesa hermosa en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 7, dice Pablo: yo planté, Apolos regó, y dice, pero Dios ha dado el crecimiento. Escuche bien, Pablo plantó, Apolo regó y Dios dio crecimiento. Y sigue diciendo, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios. Que escuche, no dice que puede que dé el crecimiento, sino que da el crecimiento. O sea que la promesa de Dios es que cada vez que esparcimos la semilla del Evangelio, Dios va a dar crecimiento. Escuche, es una promesa de Dios y Dios no miente. Y en estas palabras de Pablo tenemos 2 conclusiones: que el protagonista es Dios. Dios da el crecimiento. En segundo lugar, la parábola de la lámpara. Versículos del 21 al 25. También les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de una cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto, sino para que siga la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Escuche, lo que dice Jesús es que el propósito de mantener algo oculto es para poder revelarlo más tarde. Las enseñanzas de Jesús nunca estuvieron reducidas a un grupo reducido de sus seguidores. Sería la responsabilidad de sus discípulos y la nuestra también comunicar el Evangelio del Reino al mundo entero. Esa misma idea de ser luz, de ser lámpara, Jesús la da en el Sermón del Monte. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sitiada sobre un monte no se puede esconder,
ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brillen ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y tampoco olvidemos las palabras de Jesús a sus discípulos y a cada uno de nosotros después de que resucitó. Mateo 28, 18, 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, salgan y hagan discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esa luz que un día alumbró nuestras vidas con el Evangelio, esa misma luz tiene que brillar por medio de nosotros a otras personas que están en tinieblas. No sé si alguno ha estado en el ejército. ¿Alguien ha estado en el Army? En el ejército, dentro de la vestimenta, tienen lo que se conoce como vestimenta o traje de camuflaje. El traje de camuflaje se utiliza para que los soldados puedan pasar desapercibidos en medio de la maleza. Bueno, yo creo también que hay cristianos de camuflaje, que están camuflados en el mundo de tal manera que nadie sabe que son creyentes. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y después los versículos 24 y 25, mire lo que dice Jesús: cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá, y aún más se les dará, porque el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Alguien dijo en una ocasión que responder a la verdad es la condición para recibir mayor verdad. John MacArthur dice que aquel que ha recibido una verdad espiritual y la aplique diligentemente, recibirá más verdades para aplicar fielmente. Recuerde, la clave es aplicar. ¿De qué sirve que seamos unos grandes intelectuales? Y gloria a Dios por los intelectuales. Pero de nada sirve ser intelectuales de la Biblia si no aplicamos esa Biblia que conocemos en nuestras vidas. Porque entonces nos convertiremos en oidores olvidadizos y no en hacedores, como dice la palabra de Dios. Hermanos, estamos llamados a aplicar la palabra de Dios. Recuerde, la clave es aplicar. Y los dos siguientes parábolas que vamos a estar meditando en esta mañana aclaran que la cosecha es una imagen del reino de Dios. Y que una vez sembrada la semilla, el maravilloso acontecimiento que viene a continuación es la cosecha. En la parábola del crecimiento de la semilla, versículos del 26 al 29, Jesús nos recuerda el lento pero continuo crecimiento del reino de Dios en el corazón de los creyentes. Y como dijo un autor, el crecimiento del reino de Dios, escuche bien, el crecimiento del reino de Dios está mucho más allá del entendimiento y el control humano. No podemos comprender
el proceso del crecimiento del reino de Dios. Pero escuche bien, no necesitamos comprenderlo para involucrarnos en él. No necesitamos comprender cómo Dios hace o da ese crecimiento para que nos involucremos en él. De hecho, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos llevado una sorpresa? ¿Cuántas veces usted y yo creíamos que una persona estaba casi a punto de convertirse? ¿Cuántas veces usted y yo hemos pensado, wow, esa persona, nada, le falta esto para convertirse? Y pasaron los años y se murió y nunca se convirtió. ¿Y cuántas personas hemos visto que hubiésemos dicho, este ni loco? Y sorprendentemente, Dios lo salvó. Qué bueno que Dios no nos da el entendimiento. Qué bueno que Dios no nos permite ver lo que Él va a hacer para que nosotros descansemos en la soberanía de Dios. Para que descansemos en el hecho de que el Evangelio es suficiente, que no depende de nuestro criterio, no depende de nuestra opinión, no depende de nosotros, depende de Dios, que es el único que puede salvar a las personas. Y por último, la parábola del grano de mostaza, versos 30 al 32. En este caso, Jesús compara el reino de Dios con un grano de mostaza. Y aunque el grano de mostaza no es la semilla más pequeña, pero sí que era la semilla más pequeña en comparación con todas las semillas que sembraban los judíos en Palestina. Y por otro lado, no es un árbol propiamente dicho, pero llega a convertirse en un arbusto que puede llegar a crecer hasta los 4,5 metros de altura, de tal manera que hasta las aves podían resguardarse debajo de él. Y la parábola de la semilla de mostaza lo que ilustra es que la manifestación del reino de Dios en la persona de Jesús, escuche bien, un hombre que parece insignificante, se extendería en el futuro a todo el mundo. Este arbusto representa la esfera de la salvación, la cual crece tanto que puede albergar a una gran multitud. Y la evidencia de ese crecimiento es imparable. Escuche bien, crecimiento imparable. La vemos en el libro de Apocalipsis, en la visión que el apóstol Juan tuvo en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10. Después de esto miré y vi una gran multitud. Que nadie, escuche bien, aquello que comenzó con Jesús, aquello que comenzó como un granito de mostaza, acabará siendo una multitud, escuche bien, que nadie podrá contar. De todas las naciones, dice Juan, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ese reino de Dios en la tierra que empezó con un hombre, acabará siendo una gran multitud que nadie podrá contar. Y Marcos concluye esta sección en los versículos 33 y 34, diciendo que nos acaba de mostrar solo los ejemplos más representativos de todas las parábolas que Jesús enseñó. Marcos nos dice que a sus discípulos
les explicaba en privado el significado de las parábolas, pero Jesús no revela lo que Jesús les explicó. ¿Para qué? Para que sigamos leyendo este relato. Y usted y yo, para que sigamos viniendo todos los domingos para entender la explicación del relato de Marcos. Conclusión. El avance del reino de Dios es imparable. El avance del reino de Dios no se ha detenido, ni se detendrá hasta que el Señor venga. Gloria a Dios, que nos ha sido dado el misterio del reino. Y eso es un privilegio. Pero como yo suelo decirles, todo privilegio conlleva una responsabilidad. Salir a sembrar. El privilegio de que nos haya sido revelado el misterio del reino conlleva la responsabilidad de salir a sembrar. Ahora, ¿por qué? Porque hay fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Esa es la promesa. Escuche, Dios nunca nos pedirá cuentas de la cosecha. La cosecha es de Él. Pero Dios nos pedirá cuentas de la siembra. Y escuche, estamos llamados a sembrar, no a ver el fruto. Muchos de ustedes saben que mi hijo Pablo es pastor. Y en el mes de marzo fuimos mi esposa y yo a Oklahoma porque era el culto de ordenación de Pablo, donde tuve el privilegio de predicar. Y hay una foto donde yo aparezco orando con mi hijo, una foto hermosa. Y creo que Elena la puso en Facebook, creo recordar, o algo, o alguien la puso, no sé. El caso es que esa foto, o algo relacionado con la ordenación de Pablo, fue comentada por gente. Y hay alguien que comentó esa foto. Él se llama Julio Díaz. Él tiene 84 años. A mí me ha visto poquitas veces, muy poquitas veces. Su hijo es íntimo amigo mío, es el director del Seminario Bautista de España. Pero su padre, 84 años, a mí me ha visto 4 veces. A mi hijo Pablo ni lo conoce, escuche bien, ni lo conoce. Pero él puso: felicidades, Pablo, orando para que Dios bendiga tu ministerio. Y yo hablando con Elena digo, hombre, qué amable, ¿verdad? Porque Julio no conoce a Pablo. Pero mi esposa me hizo caer un detalle. Y dice, es verdad, el pastor Julio no conoce a Pablo. Pero hace 62 años, el pastor Julio le compartió el Evangelio al abuelo de Pablo. Hace 62 años ese hombre le compartió el Evangelio a una pareja de novios juntos. Mi suegro y mi suegra. Él está vivo, pero puede que a lo mejor ya hubiese fallecido y él no hubiese visto el fruto de aquella predicación. Pero él pudo ver como 62 años después de él haberle predicado el Evangelio a 2 jóvenes, esos jóvenes
se casaron y tuvieron hijos, y una de ellas fue Elena. Y Elena tuvo hijos, y un hijo de ellos fue Pablo, que Dios salvó y llamó al ministerio. ¿Saben por qué? Porque hay fruto. Porque la semilla del Evangelio da fruto. Y puede que usted y yo nunca lo veamos, pero va a haber fruto. Así que yo le animo a que ese privilegio que tenemos lo transformemos en la responsabilidad de salir y sembrar la semilla del Evangelio. Y si usted es creyente, primero, dé gracias a Dios por el enorme e inmerecido privilegio de ser un ciudadano del reino de los cielos. Algo que se debe única y exclusivamente a la gracia y a la misericordia de Dios manifestada en Jesucristo. Pero también le invito a que pueda responder a dos preguntas. La primera es, ¿está saliendo a sembrar? Porque quiero decirle algo, para sembrar no hay que esperar a ser pescadores de hombres. Yo hace años oraba de esta manera: Señor, te pido que me des oportunidades en el día de hoy para hablar de ti. Hasta que me di cuenta que esa oración no tenía sentido. Lo que tenía que hacer era aprovechar las oportunidades que cada día yo tenía. Porque lo que me sobran cada día son oportunidades. Lo que me falta es el valor y el denuedo para aprovecharlas. Así que la primera pregunta que puede contestar es, ¿estamos saliendo a sembrar? Y la segunda, ¿estamos sembrando el Evangelio? Porque puede que estemos sembrando, pero no sea el Evangelio. Así que yo le animo que en esta semana pueda contestar esas dos preguntas. ¿Estoy sembrando? Y segundo, ¿qué estoy sembrando? Y si usted no es creyente, aquí o en las redes sociales, hay una mala noticia. La mala noticia es que si usted no es creyente en Cristo, usted no es un ciudadano del reino de Dios. Y por lo tanto, no ser ciudadano del reino de Dios tiene consecuencias. Y la más trascendental es su destino eterno, que se llama infierno, condenación. Ahora, ¿por qué? Bueno, a causa de su pecado. Y a lo mejor puede estar pensando, bueno, tampoco soy tan mala persona. Los hay peores que yo. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, no van a alcanzar el cielo. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Las personas que trabajan, aquí me imagino que les dan una paga, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, la paga es lo que ustedes se merecen por el trabajo que realizan. Lo que dice la Biblia es que lo que nos merecemos, la paga del pecado, lo que nos merecemos por pecar es la muerte. Es lo que nos merecemos.
Pero el Evangelio son buenas noticias. El versículo que acaba de leer, no lo leí completo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva significa regalo. Es decir, lo que nos merecemos por el pecado es la muerte, pero podemos recibir como regalo la vida eterna. ¿Cómo? Volvamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 15. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. La única forma posible para poder ser un ciudadano del reino de Dios y disfrutar de la vida eterna después de esta vida es reconocer que se es pecador, arrepentirse genuina y sinceramente delante de Dios y creer en el Evangelio. Es decir, creer que Jesús, Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta y murió una cruz por los pecados de aquellos que se arrepienten. Y la promesa es que pasamos de muerte a vida. No éramos ciudadanos del reino y ahora somos ciudadanos del reino. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y cuando partamos de este mundo disfrutaremos de toda la eternidad en presencia de Dios. Así que si usted no es creyente, arrepiéntase y crea en Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, y solo entonces, usted será bienvenido al reino de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos ha sido revelado el misterio del reino de los cielos. Gracias, Señor, porque un día alguien salió a sembrar. Y tú, Señor, tocaste nuestros corazones y pusiste en nosotros el arrepentimiento y la fe para poder pasar de muerte a vida. Señor, perdónanos porque no hemos salido a sembrar. Perdónanos, Señor, porque nos hemos escondido y no hemos hecho lo que tú nos has mandado. Perdónanos, Señor. Y que podamos salir a sembrar como iglesia, como hijos tuyos. Y que lo que sembremos sea el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay alguien, Señor, que está escuchando o ha escuchado este mensaje, que seas tú trayendo convicción de pecado, para que pueda arrepentirse de dicho pecado, creer en Jesús como su Señor y como su Salvador, y entre a formar parte del reino de los cielos. Que podamos aplicar este mensaje en nuestras vidas y que podamos ser luz en medio de las tinieblas. A ti sea la gloria, la honra y el honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.